Paz de Cristo. Paz de Cristo, amados hermanos. Les saludo alegremente en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que se encuentren gozando de paz, de protección y de mucho amor de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, quiero leerles una ilustración pequeña que habla sobre la roca y dice: después de un naufragio, en una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla, y allí permaneció durante muchas horas. Cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó: ¿no temblabas de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación? Amigo mío, sí, contestó el náufrago, la verdad es que temblaba mucho, pero la roca no. Y Amén. Esto fue lo que me salvó. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, una ilustración muy bonita, donde nos damos cuenta que pueden venir problemas y pueden venir situaciones que quizá nos hacen sentir como este náufrago, temerosos, llenos de dudas, de pronto tristes, pero si estamos nosotros en esa roca que es el Señor Jesucristo, esa roca, como dice, no se mueve, esa roca está firme. Aleluya. Y en Él todos esos problemas, todas esas tempestades, en Él nos vamos a refugiar y nos va a guardar siempre. Amén. Sí, amén. Sobre esa roca que es el Señor Jesucristo es que nosotros tenemos que permanecer. Amén. Sí, Así de es. esta manera, mis amados hermanos, los invito a que abramos la palabra del Señor en el Salmo número 32. Salmo número 32, que nos dice así: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán. Amén. Y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Aleluya. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. Aleluya. El Señor dice: mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo que no puede entender y hay que detener su lío con el freno y con las riendas, pues de otra manera no se acercan a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados, alégrense y griten de alegría. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Amén por su Gloria palabra. al Señor. Mis amados hermanos, qué palabra tan hermosa en este salmo y que corrobora la ilustración que les acabo de leer, mis amados hermanos, de que estamos nosotros edificados y fundamentados sobre esa roca poderosa que es el Señor Jesucristo. Y en Él debemos depositar todas Amén. nuestras Sí, aleluya. aflicciones, todas nuestras tristezas, todas las preocupaciones, entregárselas a Él. Porque lo que dice el esposo, en Él, solamente en Él está esa plena confianza de esa roca fuerte que nos va a sostener
en todas las dificultades. Así Les es, doy la amén. bienvenida y así como dice la palabra del Señor, que nos gocemos en Él, que nos alegremos en Él. Alegraos en Jehová y gozaos justos Amén. y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hagámoslo de esa manera, con alegría en esta mañana. Gocémonos en el Señor, démosle gracias por su presencia, por esta semana que está terminando, donde el Señor nuevamente está cuidando nuestras vidas y protegiéndonos de todo mal. Vamos a estar orando para que el Señor sea dirigiendo este servicio y espero, mis hermanos, que el Señor sea llenándonos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Señor Sí, Jesucristo, te doy gracias por esta Poderoso palabra. Dios. Gracias porque yo sé que tú eres esa roca. Oh, sí, Esa aleluya. roca fuerte, Señor Jesús. Gracias donde a podemos, ti Señor, estar en por medio dejarnos de todas nuestras tristezas, de toda dificultad, estar Señor. ahí, Señor, en Refugiarnos esa roca. en ti, Señor. Refugiarnos en ti, Señor. Oh, sí, Señor. Yo te alabo por este día Te adoro y te maravilloso glorifico. que nos estás brindando, Señor de la gloria. Gloria a Gracias ti, te Señor. doy por esta semana que está culminando, por la paz que tú das a cada uno de los que nos ven, Aleluya, a Señor. cada uno de los que nos siguen en este momento. Te hermoso doy eres gracias tú, por Señor. ellos y pido tu santa bendición para Oh, cada uno aleluya. de ellos. Pido, Señor, que bendigas nuestras familias, Oh, que Señor, bendiga, Señor sí. Jesucristo, nuestros hijos, que seas tú bendiciendo nuestros nietos, nuestros yernos, nuestras Toda nueras, tu toda familia, esta familia Señor, espiritual la que nos familia ve. espiritual En está tus en manos tus te los manos, entrego Señor. y pido, Señor, que sean llenos de este poder de tu Santo Espíritu. Gloria. Oh, alabanzas, Aleluya. alabanzas a ti en este Gloria a día. ti, Gracias, amado Señor, por tu Salvador. palabra. Gracias, Cristo Gracias mío, a ti, por tu Señor. santa y bendita presencia en cada una de Gloria nuestras a tu vidas. nombre, Señor. Gracias, amado mío. Oh, bendito Dios. Amados hermanos, gocémonos en el Señor. Dios Amén. te bendiga. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios.
nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? Y Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Aleluya, con pandemia o sin pandemia, Dios sigue siendo bueno. Amén.
que está con cada uno de los suyos, con aquellos que buscamos su presencia, con aquellos que buscamos su rostro, con aquellos que, al igual que la ilustración que hemos escuchado, aquel que es esa roca que no se mueve, Amén. esa roca que permanece para siempre, ahí en esa roca estaremos bien seguros. Alabanzas. Gloria a Dios. Nos hemos gozado, mis amados, con alabanzas. Nos hemos gozado con la presencia del Señor en medio nuestro, porque sé que allí donde también están aquellos hermanos, hermanas que nos están viendo, ahí a su lado también está aquel Dios de poder. Aleluya. De aquel que en esta mañana quiero compartirles un Dios de poder, ese que es esa roca firme, ese que es nuestra salvación. Aleluya. Yo quiero leer, mis amados, un texto de la palabra del Señor, y lo encontramos allá en el segundo libro a los Reyes, en el capítulo 5, allá en el versículo 14, que me dice así la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14, dice: envió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Gloria a Dios. Amén. De ese, un Dios de poder que permitió la sanidad total de este varón sirio llamado Naamán, quiero que compartamos un Dios de poder. Y a ese Dios de poder le vamos a decir: poderoso y gran Dios, te adoramos y te glorificamos. Queremos pedirte, Señor, en este momento, que nos permitas entrar ahí a tu presencia y encontrar en ti ese socorro oportuno, mi amado Salvador, como encontró aquel varón sirio que sufría de esta lepra, pero que se resignó a pesar de su orgullo a creer en las palabras de aquel hombre de Dios. Y veo en tu palabra que dice que descendió Naamán al río Jordán y se zambulló 7 veces, como le ordenó el profeta, y su carne se convirtió como la carne de un niño. Oh, solo tú, un Dios de poder, puedes obrar de esta manera en nuestras vidas. Gracias a ti, Señor. Gloria a Dios. Hoy quiero compartirles una historia muy hermosa de un varón sirio, un general del ejército de Siria, que se llamó Naamán. ¿Y quién era Naamán? Dice la palabra del Señor que Naamán era general del ejército del rey de Siria, y era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había sido dado salvación por medio de Jehová a Siria. Y dice la palabra del Señor: era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán,
quien, como nos dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, era un hombre de muy grande valor, por consiguiente de grande estima para Ben-Hadad, rey de Siria, y dice que le estimaba en gran manera a pesar de que tenía lepra. La lepra, mis amados, para el pueblo del Señor, para Israel, era inmunda. Para estos pueblos paganos, la lepra era una enfermedad quizá que pensaban fuese pasajera, porque en la estimación que le tenía el rey de Siria a Naamán, pudo haberlo llevado a que lo visitaran o que lo vieran los médicos famosos que existían en Egipto en aquel entonces, o quizá algunos otros, pero no le habían dado la sanidad. Pero me dice la palabra del Señor, mis amados, ahí en el versículo 2 del capítulo 5, dice: de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Como bien hemos visto que Naamán era ese hombre de confianza de Ben-Hadad, rey de Siria, hacía excursiones, y una de ellas fue a la tierra de Israel, y de allí llevó cautiva una muchacha, dice la palabra del Señor. Pero este hombre valeroso en gran extremo, cuando nos dice valeroso en gran extremo, era que no sentía temor con el enemigo, sino que iba y se imponía, como lo había hecho en varias ocasiones con el pueblo de Israel. Había sometido a los israelitas, valiéndose de algo que el pueblo de Israel se habían olvidado del Señor. Y dice la palabra del Señor que por medio de él, de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Naamán era un hombre pagano, un hombre impío, pero miremos que el Señor lo utilizó como utilizó a muchos hombres impíos, muchos hombres muy idólatras, muchos hombres que no tenían temor de Dios, pero el Señor los utilizó. Podemos ver a Nabucodonosor, podemos ver a Ciro, a Darío de Persia, podemos encontrar en la palabra del Señor a muchos más que el Señor los utilizó para lograr su propósito, porque sabemos, mis amados, que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Y en una de las excursiones se llevaron a una niña de una de las poblaciones quizá más azotadas por la violencia en aquel momento, y esta niña fue a dar a la casa de Naamán, al servicio de la esposa de este general. Pero esta niña, mis amados, como nos damos cuenta que es un personaje que solamente dice, se llevaron a una muchacha de Israel, no tenía una identidad, no tenía una presentación más que esta, pero tenía algo grande y poderoso que deberíamos nosotros tenerlo, y es ese anhelo de dar a conocer a ese Dios de poder. Aleluya. Ella sabía que allí en Israel, en Samaria, había un profeta, y ella conocía también la enfermedad que sufría Naamán. Ella sabía de la valentía de este varón, y ella no tuvo inconveniente alguno de dar a conocer, de querer mostrar a un Dios de poder. Aleluya.
que quizá nosotros, mis amados, tenemos esa oportunidad y no la hacemos, porque nos dejamos llevar por orgullo o qué sé yo, temor, miedo, angustias. Pero esta muchacha había sido raptada, pero esto no le privó de dar a conocer el poder de Dios por medio de aquel varón profeta que había allí en su tierra. Y le dijo a la señora: si mi señor le rogara al profeta que hay allí en Samaria, él oraría y sería sano. Le aseguró, mis amados, le aseguró el poder que tenía Dios y que lo mostraba a través de aquel varón de Dios, profeta llamado Eliseo. ¿Y qué pasó? El mensaje lo dio esa niña, quizá una niña por ahí de 15 años, esperanzada como otras muchas a esa edad, que le hicieran una fiesta, pero ella se encontraba esclava. Pero ella no tuvo inconveniente en esa su esclavitud, sino que dio a conocer el poder de Dios. Aleluya. Y trasciende este mensaje porque lo recibe su señora, la esposa de Naamán, y ella a la vez transmite el mensaje a su esposo, el general, quien no se queda callado, sino que le lleva también la buena nueva al rey, al mismo rey. Imaginémonos, mis amados, la gracia que tenía esta niña, porque sabía en quién había creído, sabía a quién le tenía temor, sabía que había un Dios en el pueblo de Israel que podía hacer cosas increíbles. La lepra es catalogada por la palabra del Señor como el pecado. Y en las cualidades que tenía este varón, nos damos cuenta que tenía lepra, había pecado en él. Él sentía una necesidad de liberarse de este flagelo, y había una mensajera que le dio la palabra de salvación. Tomemos nosotros, mis amados, este ejemplo de esta niña que no tuvo en cuenta que estaba sometida allí, esclavizada al servicio de una familia extranjera, lejos de su tierra, lejos de su parentela, pero tenía muy cerca a ese Dios de poder y lo dio a conocer. Dice la palabra del Señor que inmediatamente, como este rey le tenía tanto aprecio a Naamán, le envía con una carta: váyase para Samaria, preséntesele al rey y le lleva esta carta. Pero aparte de la carta, nos dice la palabra del Señor que él llevó un presente. ¿Y qué presente el que llevaba Naamán? Nos dice la palabra del Señor que llevaba 6,000 piezas de oro, llevaba 10 talentos de plata, llevaba 10 mudas de vestidos nuevos, llevaba una cantidad exorbitante, una fortuna, buscando liberarse de la lepra. Hoy, mis amados, el Señor nos da la oportunidad de recibir la palabra en forma gratuita, de recibir la palabra por medio de la gracia del Señor Jesucristo, y teniendo en cuenta que allá en Romanos 3:23 nos dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una necesidad apremiante de ser limpio de esa lepra del pecado. Y
en la palabra podemos encontrar, mis amados, que hay una preocupación cuando se ven los rumores de esa manifestación del poder de Dios. Hay preocupaciones. Esta preocupación la tuvo el rey de Israel, porque le llega una carta donde le dice el rey de Siria: ahí le envío a mi siervo Naamán para que lo sane. Tenemos presente, mis amados, que el mensaje debe ser dado en forma concisa y en forma directa. Este mensaje aquí en esta parte iba un poco desviado, porque no iba dirigido allí al profeta, al hombre de Dios, aquel varón de Dios, sino que fue dado a un hombre que era pecador, un hombre que era idólatra, un hombre que no tenía temor de Dios. Y él, al ver esta situación, él sabiendo quién era ese hombre que traía ese recado, que traía esa razón, se siente preocupado, y dice la palabra del Señor que rasgó sus vestidos, porque dijo: el rey de Siria me está provocando. ¿Quién soy yo para dar vida? ¿Quién soy yo para darle sanidad a este hombre? Pero llega esta acción a oídos del varón de Dios, y él sí sabe quién era él. Él sí sabe, porque él sí tenía el conocimiento pleno de ese Dios altísimo, aleluya, de ese Dios de poder, de ese Dios de misericordia. Y le dice al rey de Israel: ¿por qué rasgas tus vestiduras? Mándame a ese hombre para que se den cuenta, y se dé cuenta también el pueblo de Israel, que está olvidado en este momento de Dios, que hay profeta de Dios en Israel. Él sí sabía, él no sentía temor, porque sabía que tenía esa autoridad. Eliseo era un hombre muy dado a estar acompañado. Estaba en reunión allá con sus profetas, con los hijos de los profetas. Era muy diferente, tenía el mismo carácter quizá de su antecesor, el profeta Elías, pero Elías era un hombre solitario. Pero este sí daba a conocer aquí, allí, que había Dios en el pueblo de Israel, y era un Dios de poder, aleluya. Y allí llega Naamán donde aquel varón. Pero este hombre, como nos damos cuenta que era de gran prestigio, creyó que Eliseo saldría corriendo a presentarse, a hacerle reverencia, quién sabe qué acción, qué protocolo más iría a utilizar este hombre. Pero desde allá adentro en su habitación envía a un siervo y le dice: dígale a Naamán que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces y será sano. A esto, mis amados, se enoja Naamán y se devuelve para su tierra, enojado porque en él hay un orgullo que no lo deja recibir las bendiciones. Pero hay personas, como las hay a nuestro alrededor, mis amados, que nos hablan, nos hacen caer en cuenta quién está con nosotros, quién está a nuestro lado, quién nos puede dar ese beneficio. Y le dicen a Naamán que si el profeta le hubiese mandado a hacer algo grande por su salud, por su sanidad, él lo había hecho. Porque Naamán dijo: hay en mi tierra
ríos mejores que este Jordán, que es un río lleno de lodo, un río turbio, un río que quizás hasta mal olor por el fango expedía. Allá en Siria está el Habana, está el Farfar, ríos muy claritos y en realidad, mis amados, ríos que bajan del monte de Hermón, muy puros. El monte de Hermón es muy nombrado en la palabra del Señor y dice allá, puedo ir, lavarme y quedar limpio, pero hay algo muy importante que se llama obediencia. Si el profeta le dijo algo, tenía que hacerlo porque era la orden que el Señor había transmitido por medio de Eliseo. Y a regañadientes Naamán se va allí y se zambulle la primera vez, y quizás sus siervos van a mirar y a ver si ya había desaparecido la lepra, y no. La segunda, la tercera, la sexta vez y aún nada, pero sigue allí. Y dice la palabra del Señor que después, a la séptima vez que él se zambulle en el río Jordán, al salir a la superficie, mis amados, dice la palabra del Señor que sale y la carne se vuelve como la carne de un niño. Tengo a mi nieto, mis amados, tiene 2 años y medio, y es una piel tan suavecita, y me imaginaba ya la piel de aquel Naamán curtido por el sol, la brisa en las arenas del desierto, el sol abrasador, una piel muy curtida, pero dice la palabra del Señor que sale en la séptima, después de la séptima zambullida, dice que sale y su carne se volvió como la carne de un niño. Y oído que no nos dice la piel, la carne, porque la lepra carcome toda estructura de las células del cuerpo. Y dice que la carne se vuelve como la carne de un niño. ¡Qué alegría! Esta es la alegría de este hombre que se olvida su condición de general y se devuelve a darle las gracias a Eliseo y a darle el ofrecimiento, la cantidad de talentos de plata, la cantidad de piezas de oro, todo lo que el rey había mandado para que diera como presente para que le sanara. Pero el profeta de Dios dice que él no quiere nada. Pero hay uno, mis amados, hay uno que lo corroe la codicia, lo corroe el engaño. Hay uno que, al contrario de Naamán, que era un hombre impío, idólatra, pagano, se humilló a lo sumo y recibió bendición, porque luego de la séptima zambullida sale transformado. Ha quedado allí en el agua todo ese orgullo, toda esa vanagloria de este hombre, y sale libre de la lepra del pecado. ¿Por qué? Porque tuvo ese acercamiento con ese Dios de poder, aleluya. Y él dijo: ahora sí me doy cuenta que de verdad en Israel hay un Dios, el verdadero Dios. Pregonó, aleluya, que había un Dios de poder allí en Israel. Y es más, él dice que le den 2 cargas de tierra para hacerse quizá un altar allí en su tierra, en su lugar, en su propiedad, para ofrecerle sacrificios, porque él dijo: de hoy en adelante no ofreceré más sacrificios a los ídolos, sino solamente a Jehová de los ejércitos, aleluya. Pero les decía que había un hombre, Jaziel,
siervo de Eliseo, que conociendo la misericordia y el amor de Dios se dejó llevar por la envidia, se dejó llevar por la codicia y el engaño, la mentira, lo llevó a que toda aquella enfermedad que tenía aquel hombre pagano le cayera a él. Ahí les invito para que lean el capítulo 5, una historia muy hermosa, y allí nos podemos dar cuenta que el pecado de Naamán, el orgullo, la soberbia que a él lo acompañaba, quedó sepultada allí en el portal y salió transformado, mientras que Gehazi, que era ese supuesto ayudante del hijo, del siervo del Dios Altísimo, el pecado lo cubrió, y al igual que Acán, nos acordamos de aquel hombre que desobedeció y tomó del anatema de allí, de aquella batalla, pereció a causa del pecado. El pecado de Gehazi fue esa codicia. Miremos nosotros, mis amados, en qué lugar nos encontramos, porque podemos darnos cuenta que la codicia es tanto como el orgullo, como la envidia, como lo que nos habla la palabra del Señor, lo que la carne apetece, celos, iras, contiendas, enemistades. Todo esto hace parte de esa codicia que es la lepra del pecado. Miremos nosotros dónde nos vamos a ubicar. Pero al igual que Josué en un momento dijo: pero yo y mi casa serviremos a ese Dios de poder, aleluya. Si hay quizá orgullo en su vida, quiero decir que esto se llama lepra, y la lepra es pecado. Pero hay un Dios de poder que quita por completo esa lepra del pecado. Abre los ojos espirituales y nos da una transformación total. Amén. Pero hay que ser fiel. Gehazi creyó ser fiel, pero quedó sumergido en el pecado. Naamán, que estaba sumergido en el pecado, creyó en ese Dios de poder y el Señor lo liberó. Venció el orgullo, venció la soberbia y le entregó su vida completamente. Aunque él era un siervo para ese rey, le pidió perdón a Eliseo y le dice: pero le quiero pedir, mi Señor, que como apoyo que soy del rey, cuando él vaya allí donde Rimón, el dios de los asirios, de los arameos, porque Siria es descendiente de Aram, aquel pueblo, pero muy idólatra, dice: yo voy y me arrodillo por sostener al rey, pero no le estoy dando la gloria a ese ídolo, sino la gloria es para el Dios de poder. Aleluya. Yo le invito en el nombre del Señor Jesucristo que busque ese Dios de poder. Y le podemos decir en este momento: Padre misericordioso, Dios todopoderoso, Dios omnipotente, ante tu presencia nos humillamos, Señor, y delante de tu presencia presento a más de un Naamán, oh Dios, que está escuchando en este momento, para que tú, Señor, seas limpiando esa lepra de pecado y dando, Señor, una transformación de vida.
por ese tu gran poder, aleluya, y esa tu misericordia. Te doy gracias, Padre amado, por tu amor y tu bondad, Señor, y permite que hayan muchas muchachas así, desconocidas, pero que lleven ese mensaje poderoso de salvación también a los cuatro vientos. Aleluya. Gracias, Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amados. Les amo en el nombre del Señor. Comparte este mensaje y nos encontraremos con la voluntad del Señor domingos, martes y jueves. Les amamos.